Relatos de un peregrino ruso, cuarto relato, segunda parte. El campesino ciego. Caminamos despacio con el ciego, solo hacíamos de 10 a 15 verstas por día, y el resto del tiempo lo pasábamos sentados en lugares solitarios y leíamos la Filocalia. Le leí todo lo que tiene relación con la oración del corazón y siguiendo el orden indicado por mi anciano, es decir, comenzando por los libros de Nicéforo el monje, de Gregorio el Sinaíta. Qué atención y qué fervor ponían a escuchar estas cosas, cómo le emocionaban y le llenaban de felicidad. Enseguida comenzó a hacerme tales preguntas sobre la oración que mi espíritu no encontraba ciencia suficiente para resolvérselas. Después de haber escuchado mi lectura, el ciego me pidió que le enseñase un medio práctico de encontrar el corazón por medio del Espíritu, de introducir en él el divino nombre de Jesucristo y de orar así interiormente con el corazón. Yo le dije, indudablemente tú no ves, pero por la inteligencia puedes representarte las cosas que antes has visto. Un hombre, un objeto o uno de tus miembros, tu brazo o tu pierna. ¿Puedes imaginarlo con la misma claridad que si lo vieras o te es posible, aunque ciego, dirigir a él tu mirada? Sí puedo, respondió. Entonces, represéntate así tu corazón. Vuelve tus ojos como si lo miraras a través de tu pecho y escucha con tus oídos cómo trabaja latiendo rítmicamente. Cuando te hayas acostumbrado a esto, esfuérzate por ajustar a cada latido de tu corazón, sin perderlo de vista, las palabras de la oración. Es decir, el primer latido di o piensa Señor, al segundo Jesús, al tercero Cristo, al cuarto ten piedad, al quinto de mí, y repite con frecuencia este ejercicio. Esto te será fácil porque ya estás preparado para la oración del corazón. Después, cuando ya estés habituado a esta actividad, comienza a introducir en tu corazón la oración de Jesús y hacerla salir al mismo tiempo que la respiración. Es decir, al inspirar el aire, di o piensa, Señor Jesucristo, y al expirarlo, ten piedad de mí. Y si lo haces así a menudo y durante mucho tiempo, pronto notarás un ligero dolor en el corazón, y luego se producirá en él un calor vivificante. Con la ayuda de Dios llegarás así a la acción constante de la oración en el interior del corazón. Pero sobre todo, guárdate de cualquier representación o imagen que brote en tu espíritu mientras estés orando. Rechaza todas las imaginaciones, ya que los padres nos ordenan, para no caer en ilusiones, que guardemos el espíritu libre y vacío de toda forma durante la oración. El ciego, que me había escuchado con atención, se ejercitó con gran celo en lo que yo le había enseñado, y por la noche, en la posada, pasó en ello largo rato. Al cabo de 5 días, sintió en el corazón un calor muy fuerte y una indecible felicidad. Además, tenía grandes deseos de entregarse sin cesar a la oración, que le revelaba el amor que sentía hacia Jesucristo. A veces veía una luz sin que apareciera ningún objeto. Cuando entraba en su corazón, le parecía ver brotar en él la brillante llama de un cirio, que saliendo afuera le iluminaba enteramente, y esta llama le permitía ver hasta objetos lejanos, como sucedió una vez. En una ocasión atravesamos un bosque, y él estaba silencioso y abstraído en la oración. En esto me dijo, qué desgracia, la iglesia está ardiendo y la torre acaba de caer. No quiero evocar esas vacuas imágenes, le dije yo, porque eso es una tentación. Los sueños hay que rechazarlos cuanto antes. ¿Cómo es posible ver lo que acontece en la ciudad? Todavía estamos a 12 verstas de ella. Obedeció y volviéndose a la oración se calló. Hacia el atardecer llegamos a la ciudad
y yo pude echar de ver efectivamente muchas casas incendiadas y un campanario que descansaba sobre dos columnas de madera caído. Por los alrededores la gente discutía y se admiraba de que al caer no hubiera aplastado a ninguna persona. Por lo que pude entender, la desgracia había ocurrido en el momento preciso en que el ciego me habló en el bosque. Entonces le oí que decía: según decías tú, mi visión no era nada, y sin embargo todo ha sucedido según ella. ¿Cómo no dar gracias y amar a nuestro Señor Jesucristo, que revela su gracia a los pecadores, a los ciegos y a los insensatos? Gracias también a ti, que me has enseñado la actividad del corazón. Yo le respondí: amar a Jesucristo está muy bien, y darle gracias también, pero tomar cualquier visión como una revelación directa de la gracia, eso no debes hacerlo, pues es cosa que a menudo se produce naturalmente, según el orden de las cosas. El alma humana no está enteramente sujeta a la materia. Por eso puede ver en la oscuridad, tanto los objetos lejanos como los que están cerca. Pero nosotros no cultivamos esta facultad del alma, sino que la abrumamos con el peso de nuestro pesado cuerpo y con la confusión de nuestros pensamientos distraídos y ligeros. Cuando nos concentramos nosotros mismos y nos abstraemos de todo lo que nos rodea y aguzamos nuestro espíritu, entonces el alma se vuelve completamente sobre sí misma, opera con toda su energía, y todo esto no es más que una acción natural. Mi difunto anciano me decía que no solamente los hombres de oración, sino ciertos enfermos o algunas personas especialmente dotadas, al encontrarse en un cuarto oscuro, ven la luz que se desprende de los objetos, notan la presencia de sus dobles y penetran los pensamientos de los demás. Mas los efectos directos de la gracia de Dios durante la oración del corazón son tan deliciosos que no hay lengua humana capaz de describirlos. A ninguna cosa material son comparables. El mundo sensible es cosa muy baja comparado con las sensaciones que la gracia despierta en el corazón. El ciego escuchó con gran atención estas palabras, y todavía se hizo más humilde. La oración se iba desarrollando sin cesar en su corazón, y le producía un gozo inefable. Mi alma se sentía feliz por ese motivo, y yo daba gracias al Señor, que me había hecho conocer tan grande piedad en uno de sus servidores. Finalmente llegamos a Tobolsk. Allí le conduje al asilo y después de haberle dicho adiós con gran afecto, volví a mi camino solitario. Un mes entero caminé poco a poco e iba sintiendo cuán útiles nos son y cuánto bien nos hace los ejemplos vivos. Leía a menudo la Filocalia, y por lo que en ella leía me iba confirmando en lo que le había dicho al ciego. Sus ejemplos inflamaban mi celo y mi amor al Señor. La oración del corazón me hacía sentir tan dichoso que no pensaba en que fuera posible serlo más en la tierra, y me preguntaba cómo podrían ser mayores que estas las delicias del reino celestial. Esta felicidad no iluminaba solamente el interior de mi alma, sino también el exterior. Se me presentaba bajo un aspecto encantador, y todo me invitaba a amar y alabar a Dios. Los hombres, los árboles, las plantas, los animales, todo me resultaba familiar, y en todas partes encontraba la imagen del nombre de Jesucristo. A veces me sentía tan ligero que tenía la impresión de no tener ya cuerpo y de flotar suavemente en el aire. A veces entraba totalmente dentro de mí mismo. Allí veía claramente mi interior
y admiraba el maravilloso edificio del cuerpo humano. Otras veces sentía un gozo tan grande como si hubiera llegado a ser rey, y en medio de todas estas consolaciones deseaba que Dios me permitiera morir cuanto antes, y que me fuera dado dejar desbordar mi agradecimiento a sus pies en el mundo de los espíritus. Indudablemente yo me complacía demasiado en estas sensaciones, o acaso Dios decidió que así fuera, mas pasado algún tiempo sentí en mi corazón una especie de temor que me dio que pensar. ¿No será esto, dije para mí, una nueva desdicha o una tribulación como la que hube de sufrir por aquella joven a la que enseñé la oración de Jesús en la capilla? Los pensamientos me agobiaban como nubes negras. Y me acordé de las palabras del bienaventurado Juan de Cárpatos, que dice que muchas veces el maestro queda deshonrado y sufre tentación y tribulación por aquellos a quienes ayudó espiritualmente. Después de haber luchado contra estos pensamientos, me entregué a la oración que los hizo desaparecer completamente. Entonces me sentí más fortalecido y me dije, que se haga siempre la voluntad de Dios. Estoy dispuesto a soportar todo lo que nuestro Señor Jesucristo quiera enviarme, a fin de expiar mi endurecimiento y mi soberbia. Por lo demás, todos aquellos a quienes he revelado recientemente el misterio de la oración interior, fueron preparados a ella por la misteriosa acción de Dios, antes de que yo los encontrara en mi camino. Este pensamiento me calmó del todo, y así pude continuar caminando en la oración y en la alegría, más dichoso que antes. Durante 2 días llovió sin cesar, y el camino estaba tan lleno de barro que era un pantano continuo. Caminaba en este tiempo por la estepa, y en 15 verstas no encontré un solo lugar habitado, hasta que al fin al atardecer pude ver a lo lejos una posada en el camino, cosa que me llenó de alegría, pensando que al menos allí podría descansar y pasar la noche, y al día siguiente, Dios dirá, ¿acaso mejore el tiempo? La casa de postas. Cuando me fui aproximando a la casa, vi a un viejo con un capote de soldado. Estaba sentado en un declive del terreno delante de la venta y parecía borracho. Lo saludé y le dije, ¿a quién puedo pedir permiso para pasar la noche aquí? ¿Quién te podrá dejar entrar sino yo? Gritó el viejo. Yo soy aquí el dueño. Soy maestro de postas y aquí se hacen los relevos. Muy bien. Permitidme entonces, abuelo, pasar la noche en vuestra casa. ¿Tienes pasaporte? A ver tus papeles. Le mostré el pasaporte y teniéndolo en sus manos comenzó a gritar. Bueno, ¿dónde está ese pasaporte? Lo tenéis en vuestras manos, le respondí. Está bien, vamos adentro. El maestro de postas se puso las gafas, examinó el pasaporte y dijo, parece que todo está en regla. Puedes quedarte aquí. Como ves, soy un buen hombre. Espera, voy a servirte una copa. Nunca bebo, le respondí. Bueno, no importa, pero por lo menos cena con nosotros. Se sentó a la mesa con la cocinera, una mujer joven, que también estaba bastante bebida, y yo me senté junto a ellos. Durante la cena no dejaron de disputar y de hacerse reproches mutuamente, hasta que al fin estalló una verdadera batalla. El dueño se fue a dormir al cuarto de las provisiones y la cocinera se quedó a lavar los platos, mientras decía, 1000 pestes contra el hombre. Yo seguía sentado y viendo que no llevaban trazas de callarse, les dije, ¿dónde podré yo dormir, buena mujer? Estoy muy cansado del camino. Voy enseguida a prepararte la cama. Y colocó un banco cerca del que estaba debajo de la ventana del frente. Extendió sobre él una manta de fieltro
y puso una almohada. Yo me dejé caer sobre aquel lecho y cerré los ojos haciendo ver que ya dormía. La cocinera siguió todavía mucho tiempo llena de enojo, yendo de acá para allá en el cuarto. Al fin acabó sus tareas, apagó la luz y vino cerca de mí. De repente, toda la ventana que estaba en el ángulo de la fachada salió de su quicio en medio de un estruendo espantoso, y los marcos, los cristales y los montajes volaron hechos añicos. Al mismo tiempo se oyeron afuera gemidos, gritos y un ruido como de pelea. La mujer aterrorizada saltó hasta el centro de la habitación y cayó por tierra. Yo salté del banco creyendo que la tierra se abría a mis pies. En eso vi a dos cocheros que llevaban en la isba a un hombre todo cubierto de sangre y cuyo rostro no me era posible distinguir. Eso aumentó mi angustia. Se trataba de un correo del Estado que tenía que cambiar allí sus caballos. El cochero había tomado mala curva para entrar y con el pértigo se había llevado la ventana, y como delante de la isba había un hoyo, el carro había quedado volcado y el correo se había herido la cabeza contra una estaca puntiaguda que sostenía la tierra. El correo pidió agua y alcohol para lavar su herida. La humedeció con agua ardiente, bebió él luego un vaso y gritó: «¡Los caballos!». Yo me acerqué a él y le dije: «¿Cómo queréis seguir viaje con semejante herida?». «Un correo no tiene tiempo de estar enfermo», respondió y se fue. Los mozos llevaron a la mujer hasta un rincón cerca de la estufa y la cubrieron con una manta diciendo: «Por el miedo se ha desmayado». El jefe de postas se sirvió un buen vaso y se fue a dormir. Yo quedé solo. Al poco rato se levantó la mujer y se puso a andar de un lado a otro como una sonámbula. Finalmente salió de la casa. Yo dije una oración sintiéndome débil, caí dormido hasta el amanecer. Por la mañana dije adiós al jefe de postas y mientras caminaba elevé mis preces con fe, esperanza y agradecimiento al Padre de toda misericordia y de toda consolación, que había alejado de mí una inminente desgracia. 6 años después de estos acontecimientos, al pasar cerca de un convento de monjas, entré en la iglesia para rezar. La abadesa me recibió amablemente en su casa. Después del oficio me hizo servir té. En ese momento le anunciaron que había llegado huéspedes de paso. Acudió a saludarles y yo quedé con las monjas que vivían con ella. Viendo una de ellas que me servía el té con mucha humildad, sentí curiosidad y le pregunté: «¿Cuánto hace, hermana, que estáis en el convento?». «5 años», me respondió. «Cuando me trajeron a este lugar yo no tenía la cabeza bien, pero Dios tuvo compasión de mí. La madre abadesa me tomó consigo en su celda y me hizo pronunciar los votos». «¿Y cómo habías perdido el juicio?». «De susto. Trabajaba en una casa de postas. Una noche mientras dormía, los caballos hicieron saltar una ventana y de terror enloquecí. Durante todo un año mis padres me llevaron por los lugares de peregrinación, pero hasta llegar aquí no recobré la salud». Al oír estas palabras, me alegré en el alma y glorifiqué a Dios, cuya sabiduría hace que todo se torne en provecho nuestro. Un cura del pueblo. Todavía me acaecieron otras aventuras, dije, dirigiéndome a mi padre espiritual. Si quisiera contarlo todo, con 3 días no tendría bastante, pero si os parece bien, voy a contaros una más. Un luminoso día de verano vi a cierta distancia del camino un cementerio, o más bien una comunidad parroquial, es decir, una iglesia con la casa de los servidores del culto y un cementerio. Las campanas tocaban, llamando al oficio, y yo me apresuré a ir a la iglesia. Los agentes de los alrededores
llevaban el mismo camino, pero muchos se sentaban en la hierba antes de llegar a la iglesia. Y viendo que yo me daba prisa, me decían: no vayas tan deprisa, que llegas con tiempo. En esta iglesia los oficios se hacen muy despacio. El cura está enfermo y además es muy calmoso. Y en efecto, la liturgia no iba muy deprisa. El sacerdote joven, pero pálido y flaco, celebraba muy despacio, con piedad y sentimiento. Al final de la misa, pronunció un excelente sermón sobre la manera de llegar al amor de Dios. El sacerdote me invitó a comer con él. Durante la comida le dije: celebráis los oficios con gran piedad, Padre mío, pero también con mucha lentitud. Ciertamente, me respondió, y esto no gusta mucho a mis parroquianos, y por ello murmuran, pero pierden el tiempo, porque a mí me gusta meditar y ponderar cada palabra antes de pronunciarla. Si se les priva de este sentimiento interior, las palabras no tienen ningún valor, ni para uno mismo ni para los demás. Todo está en la vida interior y en la oración atenta. Ah, qué poco interesa a nadie la actividad interior, añadió. No hay voluntad ni preocupación alguna por la iluminación espiritual interior. Yo volví a preguntar: ¿pero cómo llegar a ella? ¿Es cosa tan difícil? No es difícil en modo alguno. Para recibir la iluminación espiritual y llegar a ser un hombre interior, hay que tomar un texto cualquiera de la Escritura y concentrar en él toda la atención, tanto tiempo como se pueda. Por este camino se llega a descubrir la luz de la inteligencia. Para orar hay que proceder de la misma manera. Si quieres que tu oración sea pura y recta y que produzca buenos efectos, hay que elegir una oración corta, compuesta de algunas palabras breves pero enérgicas, y repetirla durante mucho tiempo y con mucha frecuencia. Por ahí se llega a tomar gusto a la oración. Esta enseñanza del sacerdote me agradó mucho por ser práctica y fácil, y al mismo tiempo profunda y sabia. Di gracias a Dios en espíritu por haberme hecho conocer a un verdadero pastor de la iglesia. Terminada la comida, el sacerdote me dijo: vete a descansar un poco, yo voy a leer la palabra de Dios y a preparar mi sermón de mañana. Yo me fui a la cocina. No había en ella sino una cocinera muy vieja, toda encorvada, sentada en un rincón y que tosía. Yo me senté junto a una ventana, saqué la filocalia del zurrón y me puse a leer en voz baja. Al poco tiempo reparé en que la vieja sentada en el rincón recitaba sin cesar la oración de Jesús. Me dio gran alegría oír invocar al santo nombre del Señor y le dije: qué bueno es, buena mujer, que estés rezando así la oración. Es la mejor y más cristiana de las obras. Así es, me respondió. En el declinar de mi vida, este es mi consuelo, que el Señor me perdone. ¿Hace ya mucho tiempo que rezas así? Desde mi juventud, y sin esto no podía vivir, porque la oración de Jesús me ha salvado de la desgracia y de la muerte. ¿Cómo sucedió esto? Cuéntamelo, por favor, para gloria de Dios y en honor de la poderosa oración de Jesús. Puse la filocalia en mi zurrón y me senté junto a la vieja y ésta comenzó su relato. Cuando yo era joven y bonita, mis padres me desposaron. La víspera del matrimonio iba mi novio a entrar en nuestra casa, cuando cayó muerto de repente, a pocos pasos de la puerta. A su vista fue tal el terror que sentí, que en ese mismo instante hice propósito de permanecer virgen y de ir a los santos lugares a rezar a Dios. Sin embargo, yo tenía miedo de ir sola por estos caminos, pues las gentes malvadas podían atacarme a causa de mi juventud. Una anciana que hacía tiempo que llevaba vida errante
Me enseñó que había de rezar sin cesar la oración de Jesús y me aseguró con palabras muy persuasivas que esta oración me preservaría de cualquier peligro del camino. Yo di crédito a lo que aquella mujer me decía y jamás me sucedió cosa alguna desagradable, aun en las regiones más lejanas. Mis padres me enviaban el dinero necesario para el viaje. Al hacerme vieja, me he puesto también enferma, y felizmente para mí, el sacerdote de esta iglesia me da de comer y me hospeda por pura bondad. Escuché con gran alegría aquel relato. No sabía cómo dar gracias a Dios por aquel día que tan edificantes ejemplos me había revelado. Un poco más tarde, pedí a ese bueno y santo sacerdote que me diera su bendición, y me puse de nuevo en camino lleno de gozo. Camino de Kazán. Y fijaos bien, no hace todavía mucho tiempo, cuando atravesaba la provincia de Kazán para venir aquí, una vez más me he sido dado conocer los efectos de la oración de Jesús. Aun para los que la practican inconscientemente, es ella el medio más seguro y más rápido para conseguir los bienes espirituales. Una tarde hube de quedarme en una aldea tártara. Al entrar por las calles del pueblo, vi delante una casa, un coche y un cochero ruso. Los caballos estaban sueltos y pasían cerca del carruaje. Con gran alegría me decidí a pedir poder pernoctar en aquella casa en la que esperaba encontrar por lo menos almas cristianas. Me acerqué y pregunté al cochero a quién llevaba en su coche. Me respondió que su amo iba a Kazán, a Crimea. Mientras estaba hablando con el cochero, el señor entreabrió la cortinilla de cuero de la ventanilla, me miró y dijo: «Yo pienso pasar la noche aquí, pero no entro en casa de los tártaros porque son muy sucios. Prefiero dormir en el coche». Un poco después salió el señor a pasearse un poco, pues era una tarde muy hermosa, y entramos en conversación. Hablamos de diferentes cuestiones, y me contó más o menos lo que sigue. Hasta los 65 he estado sirviendo en la flota como capitán de navío. Al irme haciendo viejo, enfermé de gota y me retiré a Crimea, a unas tierras de mi mujer. Casi siempre estaba enfermo. Mi mujer era muy aficionada a las recepciones y más aún a jugar a las cartas. Acabó de cansarse de vivir constantemente con un enfermo y se marchó a Kazán a casa de nuestra hija, que es esposa de un funcionario. Se lo llevó todo consigo, hasta los servidores domésticos, dejándome por servidor a un niño de 8 años, ahijado mío. Así continué privado de toda compañía durante 3 años. El muchachito era muy despierto, arreglaba el cuarto, encendía el fuego, me cosía el puchero y calentaba la tetera, pero al mismo tiempo era muy impulsivo, un verdadero pilluelo. Corría, gritaba, jugaba, daba golpes por todas partes y me molestaba mucho. Por mi enfermedad y por pasar el tiempo, yo leía autores espirituales. Tenía un libro excelente de Gregorio Palamanas sobre la oración de Jesús. Lo leía casi de continuo y hacía un poco la oración. El ruido que armaba el chico me resultaba muy desagradable y ninguna medida ni castigo alguno conseguían de él ninguna enmienda. Acabé por inventar un medio. Le obligué a sentarse en el cuarto, en un banquito pequeño, y a repetir allí la oración de Jesús. Al principio esta medida le resultaba tan violenta que para no cumplirla callaba. Mas para obligarle a ejecutar mi orden, llevé unas varas a casa. Cuando él rezaba la oración, yo leía tranquilamente o escuchaba lo que él decía, pero en cuanto se callaba, yo le mostraba las varas, y temblando de miedo comenzaba de nuevo el rezo. Esto me hacía mucho bien, porque por fin en mi casa comenzaba a haber calma y silencio.
Pasado algún tiempo, pude ver que ya no era necesario la amenaza de las varas. Ejecutaba mi orden con gusto y mucha alegría. Más tarde su carácter cambió completamente. Empezó a ser suave y tranquilo, y cumplía mucho mejor con los trabajos domésticos. Yo me alegré mucho y empecé a darle mayor libertad. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues que se habituó tan bien a la oración que la repetía sin cesar y sin que yo tuviera que obligarle a ello de modo alguno. Cuando le hablaba de ello me respondía que sentía unos deseos irrefrenables de recitar la oración. ¿Qué sientes cuando rezas? Nada especial, pero me siento bien cuando rezo la oración. ¿Pero cómo bien? No sé cómo explicarlo. ¿Te sientes alegre? Sí, me siento alegre. Tenía 12 años el muchacho cuando estalló la guerra de Crimea. Yo partí para Kazán y lo llevé conmigo a casa de mi hija. Allí lo instalamos en la cocina con los otros domésticos, y se sentía muy desdichado porque éstos pasaban el tiempo entreteniéndose y jugando, y también burlándose de él, sin dejarle ocuparse en la oración. Pasados 3 meses vino a buscarme y me dijo: «Me voy a casa, no puedo aguantar esta vida con tanto barullo». Yo le respondí: «¿Cómo quieres irte tan lejos, solo y en pleno invierno? Espera hasta que yo me vuelva y te llevaré conmigo». Al día siguiente el muchacho desapareció. Enviamos a buscarle por todas las partes, pero todo fue inútil. Al fin, un buen día recibí una carta de Crimea. Los encargados de la casa que tengo allí me anunciaron que el 4 de abril, al día siguiente de la Pascua, habían encontrado al chico muerto en la casa solitaria. Lo encontraron tendido en el suelo, en mi cuarto, las manos cruzadas sobre el pecho y su sombrero debajo de la cabeza, con el pobre vestido que llevaba siempre encima, con el que había huido. Lo enterraron en mi jardín. Al recibir esta noticia yo me quedé admirado de la rapidez con la que había llegado hasta allí. Había partido el 26 de febrero y el 4 de abril lo encontraron muerto. 3000 verstas en un mes. Apenas las pude hacer un caballo, pues son 100 verstas al día. Además, con muy poca ropa, sin pasaporte y sin moneda. Aun en el supuesto de que encontrara un carruaje que lo hubiera llevado, éste no habría podido acontecer sin intervención divina. Por donde se echa de ver que mi pequeño criado encontró el fruto de la oración, mientras que yo, al final de mi vida, todavía no he podido llegar a tan alto como él. Dije yo entonces al Señor: «Ese excelente libro de Gregorio Palamas que vos habéis leído, yo lo conozco, pero en él se habla más bien de la oración oral. Deberías leer este otro libro que se llama La Filocalia. En él encontraréis la completa enseñanza de la oración de Jesús en el espíritu y en el corazón». Y al decir esto, le enseñé la Filocalia. Escuchó mi consejo con alegría y respondió que iba a adquirir el libro. «Dios de bondad», me dije yo, «qué maravillosos efectos del poder divino se descubren por esta oración. Qué edificante y profundo es este relato». Las varas enseñaron la oración a ese muchacho y le dieron la felicidad. Las desgracias y tristezas con que nos encontramos, ¿qué otra cosa son sino las varas de Dios? ¿Por qué temer, pues, cuando la mano de nuestro Padre Celestial nos amenaza con ellas? Él está siempre lleno de infinito amor para con nosotros, y estas varas nos enseñan a orar con mucho fervor y nos conducen a la dicha inefable. Aquí di fin a mis relatos y dije a mi Padre espiritual: «Perdonadme en nombre de Dios, he hablado mucho». Y los padres enseñan que una conversación, aun espiritual, es sólo vanidad si se prolonga demasiado. Ya es tiempo de ir a buscar de nuevo al que me va a acompañar a Jerusalén. Rogad por mí, pobre pecador, a fin de que el Señor en su misericordia
haga que todo me suceda bien en mi peregrinación. Así te lo deseo con todo mi corazón, amado hermano en el Señor, me respondió. Que la sobreabundante gracia de Dios ilumine tus pasos y te acompañe en tu camino, como el ángel Rafael acompañó a Tobías. Fin del cuarto relato.